La paja del centeno, resultante de las tareas de la siega y trilla de este cereal, ha tenido numerosas aplicaciones. Una de ellas ha sido la de fibra textil por su flexibilidad cuando está húmeda. Dentro del marco de la fiesta de la siega y la trilla de Albelda, Ana Isabel Sánchez Marín ha estado presente para mostrar la técnica de una antigua artesanía que consistía en confeccionar las chichoneras que se colocaban a los bebés en la cabeza cuando comenzaban a caminar. Esta es la artesanía de las gorras de cop, que son las chichoneras que se les hacían a los niños para evitar que se dieran golpes cuando empezaban a caminar. Entonces es una artesanía que nació por el año 1800 y poco y que estuvo dando ocupación a prácticamente la totalidad de las mujeres del pueblo de Belvei. Entonces llegó un momento en que ya se fueron cerrando los talleres progresivamente y ahora prácticamente ya no queda quien las sepa hacer. Entonces se trataría de defender un poquito la artesanía y en eso estamos. La paja de centeno es por su elasticidad y por la longitud que tiene, es la más adecuada para este tipo de artesanía porque nos permite trabajar durante bastante tiempo con la misma paja hasta que la sustituimos y así el trabajo puede ir creciendo más rápidamente. Se ponen unos hilos en posición radial y se va tejiendo en espiral con un nudo sencillo que intentamos hacer de una manera rápida para que así el trabajo cunda más. Sí, el hilo es de algodón de 5 cabos y lo que hacemos es pasarle por una pieza de cera para dejarlo encerado, de esa manera cuando realizamos el nudo no se deshace. Entonces podemos retomar para hacer el nudo siguiente con el trabajo bien apretadito. Esta no me gusta porque parece un poquito oscura, entonces voy a cortar las dos y ya las sustituyo. Entonces cortamos al ras del nudo y la que incorporamos intentamos que sea hacia adentro, que no se vea, y así por la parte exterior quedará bien bonito. Vamos a hacer un casco, le llaman casco a esta primera parte, que es simplemente una sección semicircular, que acabaremos en unos piquitos. Los piquitos nos permitirán doblar, ahora estamos trabajando con 10 hilos y al realizar los piquitos incorporaremos un hilo entre medias y doblaremos los hilos a 20. De esa manera, cuando la gorra crezca, podremos continuar trabajando bien, puesto que ahora cada vez la anchura es mayor y se iría trabajando más difícil. La tendencia de las manos, allí donde las coloques, la paja quedará cogiendo esa curvatura. Entonces vamos intentando que sea progresivo y suave. Ahora casi que tiene ya el tamaño que queremos, entonces lo que voy a hacer es añadir un hilo en medio de cada par y así tendremos el doble, para que la distribución siga siendo equidistante. Los pongo en medio. La ventaja de que está encerado es que apoyándolo aquí no se escapa. Lo tengo maestrado, trabajamos con 10 al empezar y doblamos a 20. Haremos otra vuelta luego con los 20 y procedemos a hacer los piquitos. Llegó un momento en que ganar un dinerito extra venía bien y se iban apuntando más mujeres, se iba comercializando. Se estuvo distribuyendo por todo Cataluña, de manera que en ese pueblo las niñas salían con 14 años del cole y iban ya directas a un taller a hacer gorras. La faena estaba separada, no se hacía todo en un mismo taller, sino que había gente que preparaba la paja, talleres que solo hacían esta parte que le llaman casco y talleres donde las mujeres recibían cascos y hacían el resto, que se llamaba gorra a la última parte. Y después siempre había pues gente mayor, abuelitas, que se dedicaban a ponerle los lazos. Bueno, pues ahora vamos a sustituir por una sola paja con la que vamos a hacer los piquitos. Nos ayudamos de una madera, preparamos el nudo. Pues simplemente es ir haciendo los nudos definitivos ya, porque cortaremos los hilos y después empezaremos de nuevo con hilos nuevos. Entonces, para acabar esta parte se realizan estos piquitos con la ayuda de una madera, que es la que nos va a dar el mismo tamaño en todos ellos.
Esta paja ya está quedando muy dura, entonces lo que vamos a hacer es sustituirla por otra, de manera que lo preparamos y ponemos la siguiente debajo. Y una vez anudada, cortamos la que ya no queremos. Pues ya hemos hecho el último nudo y entonces ahora vamos a cortar los hilos sobrantes. La maderita ya no hace falta. Vamos a cortar todos estos hilos y a poner nuevos. Estos hilos sobrantes incluso no se tiraban, sino que se dejaban apartados, y cuando hay que azufrar la paja se utilizan para que se encienda el azufre. Se aprovechaba todo. Antes de trabajarla, la paja se mete en una azufradora, y entonces gracias a estos hilos podemos prender el azufre, dejarla 24 horas y ya se puede trabajar. El azufre la blanquea y la cambia un poquitito, la deja un poco más dúctil, no sé, le da un cambio. Una pajita gruesa para afuera, que es la que se va a ver, y una pajita más fina en la parte interior. Al ponerlo lo igualamos, realizamos el nudo y sujetamos. Así en cada uno de los 20. Ahora tenemos un problema, y es que esto se me está moviendo demasiado. Ya está perdiendo la solidez. Entonces lo que voy a hacer es soltarlo. Lo voy a sacar del dedal este de madera que tenemos. Y voy a cambiar la posición de estos accesorios, de manera que este lo apartamos y vamos a sujetar entre medias de estas maderas. Estas piezas las sacaban de los carretes de hilo antiguos de madera. La sección del dedal era el corte, y con los bordes es con lo que se ayudaban a sujetar mejor cuando la pieza ya es más grande. Sí, porque ahora tenemos más base sujetando el casco, entonces va a quedar más firme. En vez de estar aquí solamente sujeto por la primera cordada, ahora está sujeto por maderas. Y así la presión que yo le hago cuando hago los nudos, pues no lo va a mover tanto. Y ahora intentaremos ir haciendo la forma para terminar la gorra. Ahora ya se va abriendo un poquito. Entonces, antes de que sea demasiado grande, intentaremos girar un poquitito más, ir bajando la forma. Simplemente es inclinar un poco el nudo. Si antes lo hacíamos así, ahora ya es inclinarlo un poquito hacia la derecha. Sí, ahora ya hemos hecho un poquito de giro. Lo que voy a hacer es levantar un poco la máquina para que no me cueste tanto dar la vuelta. Y así la espalda no se va curvando conforme trabajo, sino que es la máquina la que levanto. Bueno, la curva va progresivamente, va dando el cierre, pero ha de ser muy lentamente. Poquito a poco para ganar en altura, para que le entre en la cabeza bien al niño. Pues en este momento hay otra persona, pero que no lo está haciendo por motivos de salud, y creo que no hay nadie más. Desconozco si alguien más en otra población, no hemos encontrado nunca en otra población a nadie. Siempre se ha dicho que era Bellvei el único sitio donde se hacían, y entonces pues si no se hacen en Bellvei, todo hace suponer que es un oficio ya desaparecido. Para hacer la forma ovalada, puesto que la cabeza de los niños es de forma ovalada y la gorra la estamos haciendo en redondo, para terminarla lo que vamos a hacer es ir poniendo unas fajitas progresivamente, añadiéndolas en capas. Entonces situamos una primera pareja y en el siguiente nudo bajo ella colocamos una segunda pareja.
que trabajamos durante 8 nudos nada más. Simplemente que lo que vamos a hacer es trabajar sobre una sección más veces, repetir, con lo cual crecerá y en las puntas quedará más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 lo cortamos. En el siguiente nudo hacemos la misma operación, colocamos 2 pajitas. Voy a colocar una sola porque es muy gruesa. En este caso lo vamos a hacer por 6 nudos. Nuevamente otra pareja de pajas. Esta vez solo por 4 nudos. Y cortamos. Y una última incorporación. Y ahora pasamos por encima de todas estas incorporaciones con la pareja inicial. Hemos realizado para los 10 hilos una incorporación de pajas que ha transformado de redondo a ovalado. Entonces en estos otros 10 hilos vamos a hacer lo mismo, con lo cual vamos a tener una forma oval que se va a adaptar mucho mejor a la cabeza del bebé. Ahora en la feria no me va a dar tiempo a acabarla, pero bueno, os puedo mostrar unas fotos que tenemos en el libro que está publicado. Hace ya varios años que Ana Isabel recuperó la técnica de la confección de las chichoneras de paja de centeno, aprendiendo directamente de aquellas mujeres que se dedicaron en su juventud a la elaboración de estas prendas para los bebés.